Pena con ustedes. No, tranquilo, doctor, que esto ya estamos acostumbrados a que pasen estos inconvenientes. Lo importante es que ya lo podemos escuchar. No sé si usted tenga alguna presentación o si la exposición suya va a ser así. Sí, eh, sí, así. bueno, perfecto, doctor. Usted me dirá si va a encender la cámara o algo para que podamos hacer una pequeña presentación y poder iniciar. Esto es lo que no encontraba aquí. Perfecto, doctor. Ahí Ahí sí, sí. excelente, excelente imagen. Estamos muy bien de sonido. Entonces, bueno, nuevamente buenas noches a todos. Bienvenidos a esta tertulia que ha convocado el capítulo Acoldece de la ciudad de Manizales a través de Acoldece a nivel nacional. Somos la Asociación Colombiana de Derecho de Seguros y tenemos el placer de escuchar al doctor Álvaro José Trejos Bueno, magistrado del Tribunal Superior Sala Civil y Familia del Distrito Judicial de Manizales, el cual nos va a acompañar con una charla con respecto a la virtualidad, la influencia de la virtualidad en los procesos civiles. Entonces, doctor Álvaro, es un placer, le agradecemos mucho su deferencia para con el capítulo Acoldece en este espacio académico. El tiempo es suyo, doctor, y vamos a dejar 5 o 10 minuticos al final por si algún participante tiene alguna pregunta. Y no, vamos a iniciar para que honremos el tiempo y la puntualidad de los participantes. Doctor, el tiempo es suyo. Muchas gracias. Muchas gracias, Juan Sebastián. Y pues primero presentar excusas por esos inconvenientes de orden técnico de los cuales no estamos libres y de alguna manera también demuestran algún insumo que nos va a servir para la charla. Y además, por supuesto que agradecer al capítulo Caldas de Acoldece por brindarme esta invitación con el fin de compartir algunas ideas con el auditorio acerca de los retos que supone la virtualidad en la administración de justicia y en concreto con lo que tiene que ver con los juicios civiles, aunque de paso es también una influencia marcada sobre toda el impacto transversal en en todos los procesos, como quiera pues que el Código General del Proceso y el mismo decreto 806 de 1900, de 2020, eh, de alguna manera, o expresamente más bien, han consagrado que ese tipo de regulaciones, en cuanto tiene que ver con el Código General del Proceso, sirve para subsanar vacíos de otras codificaciones procesales y, o sea, de principio de integración. Y el decreto 806 expresamente contempla que esa regulación se aplica a todo tipo de procesos, incluidos los procesos que conocen autoridades administrativas a quienes se les haya delegado la jurisdicción. Pues para entrar en materia, lo primero que tendría que decirse es que la utilización de las TIC eh, tiene una amplia regulación que incluso han sido objeto de numerosas normas y aquí lo que voy a tratar de demostrar en esta primera parte es que en realidad es un tema que viene concebido desde hace mucho tiempo, solo que necesitamos, lamentablemente, de una pandemia para que se pusiera en marcha todo lo que viene en camino y procurar que de alguna manera lleguemos verdaderamente al siglo XXI en materia de tecnología a la hora del adelantamiento de los procesos. Pues, en ese marco normativo, pues tendría que decirse que desde la ley 1341/2009 se define las tecnologías de la información y las comunicaciones, conocidas por su sigla TIC, como un conjunto de recursos, herramientas, equipos, programas informáticos, aplicaciones, redes y medios
mediante los cuales se pueden compilar, procesar, almacenar y transmitir datos, sea mediante texto, voz, video, imágenes. Entonces, es un amplio espectro que viene siendo regulado y dígase que esos parámetros fueron repetidos en la ley 1978-2019, que tiene el pomposo nombre de la modernización de las TIC precisamente, pero en la cual se particulariza el deber del Estado que tiene por masificar el uso de las TIC y garantizar que todos los ciudadanos en nuestro país puedan tener acceso a este tipo de tecnologías. También en ese panorama general debe decirse que también los planes nacionales de desarrollo y particularmente el plan de desarrollo que quedó contenido en la ley 1753 de 2015 consagró el fortalecimiento de estándares, modelos y lineamientos de las TIC para los servicios de los ciudadanos en general, para que el acceso de los ciudadanos se facilitara en actuaciones, en actividades frente a las autoridades de cualquier orden, a través de mecanismos digitales o instrumentos digitales. Valga destacar que en el artículo 45, en el literal H, hay una norma genérica, abstracta, pero que tiene que ver con la administración, gestión y modernización de la administración, de la justicia, dice, por virtud de la cual, insisto, de manera abierta, abre la posibilidad de registrar y gestionar actos, particularmente lo que tiene que ver con denuncias y querellas, son las expresiones que utiliza, y esa es una de las razones, entre otras, por las cuales los denuncios policivos pueden hacerse por estas vías. En ese panorama genérico, aunque, sin perjuicio de mencionarlo con posterioridad, es del caso resaltar que tal vez la ley más importante en la materia y de impacto procesal y judicial es la ley 527 de 1999. En esa ley debemos destacar en particular dos circunstancias. Una, lo que tiene que ver con la admisibilidad y fuerza probatoria de los documentos electrónicos y de los mensajes de datos. De tal manera que desde ese entonces, o sea, mírese que estamos hablando de 1999, se contempla que los mensajes de datos son admisibles como medios de prueba y su fuerza probatoria debe regularse a la luz del entonces Código de Procedimiento Civil. Además, advirtió que no había ninguna razón, así lo categorizó, no había ninguna razón para negar en cualquier actuación administrativa o judicial para restarle validez a los documentos electrónicos. Entonces, puede decirse que una de las bondades de la ley 527 de 1999 es entronizar el documento electrónico como medio probatorio y con igual fuerza probatoria que llamamos los documentos físicos. Y tal vez lo otro que debe destacarse es que desde entonces, o sea, desde esa ley 527, se consagró la eficacia de la firma digital. Es importante de antemano enfatizar que nuestra legislación, supongo que por razones de orden técnico, técnico legislativo, de técnica legislativa, el legislador se ha utilizado indistintamente las expresiones firma digital
y firma electrónica. La ley 527 de 1999 habló expresamente de firma digital, eso sí, que en el entendido de que es una firma única, irrepetible, que corresponde a un algoritmo verificable, que lo es por conducto de una entidad certificadora. Entonces ahí de alguna manera interviene una especie de, y hablo simuladamente, de entidad notarial. Son entidades privadas, pero que certifican sobre la validez de una firma digital. Normas posteriores, y en el interior de la rama judicial ya se viene hablando de firma electrónica, pero con los mismos rigores, con las mismas caracteres, en el sentido de que es una firma única, exclusiva, que solo puede ser manejada por su titular y es verificable gracias a un algoritmo, como se pudiera detectar en los casos de las providencias judiciales o las múltiples providencias judiciales que hoy se firman por esa vía. Así todavía tengamos demasiadas excepciones, por lo menos para mi gusto, en esa materia, porque todavía se ve mucha providencia con firma escaneada, que desde luego fue autorizada por el decreto 546, también dictado a propósito de la emergencia económica y también la emergencia sanitaria. En ese panorama general, pues, y ya para aterrizar a lo que es la administración de justicia, más allá de esa fuerza probatoria que consagró la ley 527, es importante señalar un postulado que ha pasado algo desapercibido, inclusive en el propio interior de la rama judicial, y es el artículo 95 de la ley estatutaria de la Administración de Justicia, o sea, la ley 270 de 1996. Resaltar en esta oportunidad, se trataba de que el Consejo Superior le diera preponderancia al uso de las TIC en la gestión de los procesos judiciales a efectos de que hiciera una reglamentación. No obstante, en el inciso segundo del artículo 95, de manera general, dijo que los jueces, tribunales y corporaciones en general encargadas de administración de justicia podían acudir a, a, a estas TIC, a medios técnicos, electrónicos, informáticos o telemáticos. Entonces, mírese cómo ya desde entonces estaba autorizada, porque quizás una de las primeras discusiones que surgió en esta agobiante pandemia era si podían existir remedios eficaces y normas que posibilitaran el ejercicio de la actividad jurisdiccional para restablecerla, dado que pues en la primera parte de esa emergencia sanitaria dio lugar a la suspensión de términos. Pues bien, ya con ese marco uno pudiera decir, con ese marco central que lo delinea la ley estatutaria de la Administración de Justicia, pues debemos llegar a lo que es el Código General del Proceso. Dentro de esas discusiones que se dieron cuando estaba suspensión de términos, que se extendió entre marzo y el 30 de junio de 2020, hubo unas voces en el interior mismo de la rama judicial que cuestionaban que se diera esa suspensión de términos, dado el carácter de servicio público que entraña la Administración de Justicia. Pero como este es un país legalista y
y de abundantes abogados, incluso los que no pasan por escuelas de leyes, pues muchos sostuvieron que no había normas que habilitaran en la práctica, en concreto, ese ejercicio de la actividad jurisdiccional. Sin embargo, pues hay dos normas que son relativamente contemporáneas, que hicieron bastante énfasis en el uso de las TIC en el adelantamiento de procesos judiciales, y lo fueron el CEPACA y el Código General del Proceso. Pues en lo que a mí me corresponde, o por lo menos en lo que toca a esta charla, debo destacar para el auditorio que, y espero que esto no cause sorpresa, pero sí puedo aseverar con rigor que el Código General dedica por lo menos 22 normas al uso de las TIC en la actividad jurisdiccional. Entonces, compartiendo la afirmación con muchos otros, con connotados académicos, pues yo no lo soy, sí es claro que mucho antes del decreto 806 de 2020 había un marco legal aplicable a los procesos civiles de familia, agrarios y similares. O sea, todo lo que estaba bajo la égida del Código General del Proceso tiene aplicación de las TIC, como lo vamos a notar o a destacar cuál es ese recorrido que hace en diversas normas esa codificación, que insisto, es una codificación que termina siendo aplicable a cualquier tipo de procedimiento judicial, porque eso sí lo destaca de entrada el Código General, advirtiendo que ya que no logramos la unificación de códigos procesales o el código procesal único, que era el fin inicial. De hecho, ese fue el germen del Código General del Proceso, el Código Único General del Proceso. Mm, mm, Allí entonces ya venía haciéndose énfasis, y muy de la mano el CEPACA acogió unas fórmulas, digamos, más o menos similares a la hora del empleo de estas técnicas para los efectos pertinentes. Pero dentro de ese marco normativo que señala el Código General del Proceso, sin duda hay una norma rectora inicial, cuál es el artículo 303. Ese artículo 303 es señalado no por el suscrito, sino por la academia, por quienes participaron en la discusión, en la elaboración y discusión del Código General del Proceso, en particular el Instituto de Derecho Procesal. Son coincidentes en destacar que este artículo consagra unas normas generales que sirven de parámetro para la aplicación de las TIC y el uso de tecnologías de información en el desarrollo de la actividad jurisdiccional. Y nótese que ese artículo destaca varias cosas. Uno, que existe la posibilidad del uso de las tecnologías de la información en los procesos, que se deben disponer en los despachos judiciales de mecanismos para generar, archivar y comunicar mensajes de datos, y se le encomienda una tarea al Consejo Superior de la Judicatura, en ese entonces sala administrativa, para elaborar el plan de justicia digital. En este punto quiero destacar que la ley 1564 es del año 2012, con vigencias escalonadas, finalmente que entró en operatividad completa en el año 2016. Pero lo que quiero resaltar en tiempos es que fue la pandemia la que desnudó
el letargo del Consejo Superior de la Judicatura, porque ahí fue cuando realmente se, se vino a echar de menos que nada se había hecho en materia de justicia digital, salvo unos casos demasiado excepcionales, dos o tres juzgados pilotos que estaban intentando ello, pero pues ese letargo condujo a que mostrara desnuda por completo la rama judicial, que fue la que padeció, en toda la comunidad jurídica, padeció esos silencios, esa inoperatividad del plan de justicia digital. Entonces, mírese que transcurrió entre 2012 y 2020 eh, una desidia, por decirlo menos, que hizo que ni en pañales estuviéramos para implementar, y fue eso, a mi modo de ver, lo que condujo principalmente que estuvieran esos casi 4 meses de parálisis, por lo menos externa, porque sí había actividad interna en la rama judicial. Ese artículo va también a incitar, el artículo 103 del Código General del Proceso, va a incitar para que, para la utilización en las comunicaciones internas y externas que efectúe la rama judicial, la Administración de Justicia, mediante medios magnéticos, correos electrónicos, la utilización de direcciones electrónicas, como otras normas especiales también lo van a desarrollar. Se complementa con la presunción de autenticidad de todas las comunicaciones dirigidas o salientes de la rama judicial o de los despachos judiciales por vía de correo electrónico, y en general para admitir la transmisión y recepción de memoriales vía mensajes de datos. Todo esto, repito, son normas generales que muchos entendieron, y creo que equivocadamente, que, que es un artículo que estaba condicionado a reglamentaciones del Código del Consejo Superior de la Judicatura, perdón, cuando no es cierto. En realidad, hay una concesión de potestades a la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, hoy simplemente Consejo Superior de la Judicatura, eh, para reglamentar la implementación del plan digital, el plan de acción del Código General del Proceso, o reglamentaciones concretas como lo que tenía que ver con la firma electrónica, que es la expresión que utiliza el Código General del Proceso al respecto. Pero quiero hacer notar es que ese artículo 113 en realidad sí consagraba unas normas generales aplicables para todos los funcionarios y que no dependían de reglamentación, como esa de la presunción de autenticidad, como la posibilidad de utilización de los mecanismos tecnológicos y las herramientas propias que da la tecnología. Así que a mi modo de ver no existía ninguna disculpa para señalar que un juez no puede utilizar una tecnología, una herramienta tecnológica en el desarrollo de un proceso. Pero bien, lo que atrás sí insinué que hay alrededor de 22 normas del Código General del Proceso que tienen que ver con el uso de tecnologías y el aprovechamiento de las comunicaciones desde y hacia la rama judicial, hacia los despachos judiciales, por vía de mensajes de datos. De esas normas destaquemos, entre otras, el artículo 74, que habla sobre poderes. Ya vamos a volver sobre ello, porque el decreto 806 de 2020
amplió el radio de acción, o sea, en realidad ya estaba permitido la constitución de poderes vía mensaje de datos, solo que era con firma certificada. Lo que hace el decreto 806 es ampliar esa posibilidad de hacerlo mucho más flexible, la elaboración de un mandato con fines judiciales. También destacamos los artículos 82 y 89, que tienen que ver sobre la posibilidad y la facultad de presentar demandas vía mensajes de datos. El artículo 91, que permite el traslado de la demanda también vía mensaje de datos, o sea que ya desde ahí ya permitía que a través de un correo electrónico se lograra la integración del contradictorio, solo que también aquí en este caso el decreto 806 viene a complementar y a flexibilizar ese tipo de vinculaciones, aun cuando valga decirlo de antemano, manteniendo las otras formas de notificación o las formas tradicionales de notificación. También se destaca el artículo 105, que habla de la firma electrónica, que insisto, la expresión que utiliza el Código General del Proceso, no firma digital como la Ley 527, pero con los mismos criterios. O sea, más allá de mis limitaciones en la materia, todo indica es que la legislación ha asimilado las expresiones firma digital y firma electrónica, o sea, entienden que es lo mismo. De ese artículo 105 lo sugerí atrás, que tal vez lo único que ahí en ese caso sí lo dejó sujeto a regulación del Consejo Superior de la Judicatura, cosa que tampoco se hizo y solo vino a implementarse sobre la marcha a raíz de la emergencia sanitaria. También es de destacar el artículo 109, que habla de la presentación de memoriales por vía de correo electrónico, incluida la presunción de autenticidad. El artículo 111 sobre la comunicación de las autoridades jurisdiccionales frente a otras autoridades o incluso frente a particulares vía correo electrónico. Entonces, mírese que como desde entonces ya había posibilidad de esa comunicación correo electrónico y en la práctica muchas veces se estaba dando con anterioridad a esta emergencia, tanto que pues uno destacaría que donde con mayor preponderancia se ha desarrollado es en las acciones constitucionales, donde prácticamente o casi toda la actividad jurisdiccional gira alrededor de los mensajes de datos. También destaco el artículo 122, que habla sobre la formación de expedientes. Desde entonces se previó la posibilidad de formación digital de expedientes, solo que entonces ese artículo 122 lo condicionó, lo sometió al establecimiento de la justicia digital, que era la que debía regular o reglamentar mejor e implementar el Consejo Superior de la Judicatura. Entonces, aquí estaba ligado, ya el decreto 806 lo va a volver una regla general. Y consecuente con ese tema de formación de los expedientes vía digital, se estableció también la posibilidad, artículo 125, de la remisión de expedientes digitales en una forma muy similar a lo que está operando hoy por hoy a este momento en la Administración de Justicia. En materia probatoria,
hay varios artículos que tocan con el uso de las herramientas tecnológicas y que, a decir verdad, más allá de los temores y resquemores que ha acompañado a muchos de los funcionarios judiciales, lo cierto del caso es que sí había unos parámetros definidos que marcaban la facultad y correlativamente deberes para que mm, la actividad probatoria o el llamado debido proceso probatorio, en cuanto tenía que ver en concreto con la obtención de la prueba, se pudiera dar a través de medios electrónicos. Pues pruebas de ellos los encontramos en otros, en los artículos 37 y 171, que es la obtención o la posibilidad en general, porque es general para todo el marco probatorio, de obtención de pruebas por medios electrónicos, que va unido al hecho de la prohibición de comisionar para la práctica de pruebas que deban practicarse o evacuarse por fuera de la jurisdicción territorial del juez. No tiene lugar la comisión siempre y cuando puedan obtenerse esas pruebas por medios tecnológicos. Entonces, desde entonces, esas normas que, insisto, son de carácter general, restringen al máximo la posibilidad de comisión. Del artículo 37 es importante destacar que es una norma que viene también de alguna manera, a complementar el decreto 806, contempla que inclusive el juez puede solicitar el auxilio, y lo entrecomillo, de otro servidor público para facilitar la práctica de la prueba por cualquier medio de comunicación simultáneo. Estoy haciendo énfasis en esto e insisto que en esto hay armonía con el decreto 806, en que todos esos resquemores que han acompañado a los funcionarios judiciales, pues se pudieran superar en buena medida con ese auxilio al cual se refiere el artículo 37 del Código General del Proceso. Pues tal vez, y no voy a desconocer que hay un alto grado de desconfianza sobre las pruebas que se obtienen eh, en, en audiencias virtuales. Eh, Más allá de que la doctrina es clara en que la inmediación en realidad es sensorial más que física, lo cierto del caso es que, que, que uno, hablando con los amigos, colegas y de todas las especialidades, el mayor grado de desconfianza hacia la virtualidad se hace consistir en sobre la obtención particularmente de las pruebas orales, o sea, lo que tiene que ver con interrogatorios de parte y con testimonios, porque se han visto prácticas inusuales e inadecuadas, como el hecho de que los órganos de prueba se ubican al lado del abogado, en la oficina del abogado. Ya se han detectado casos donde hay lecturas de textos del testimonio, o sea que está preelaborado su versión. Pero ante ello, debo anticipar que pues aquí es donde más debe resaltarse y hacerse viva la dirección, o el rol de director del proceso que le corresponde al juez. Eh, Entonces el juez, hay jueces que son muy solícitos y proactivos en auscultar las circunstancias físicas en las cuales se halla el testigo a distancia.
Entonces, evitar que de tal manera que se haga de frente al computador, hacer paneos con la cámara para verificar qué hay en los alrededores del testigo. En otros casos, que el abogado que está en el momento se haga detrás de quien está rindiendo el testimonio. En fin, pues es muy difícil de una manera general señalar porque cada caso particular tiene su propia incidencia e insisto, es al juez al que le corresponde en cada caso verificar ese tipo de circunstancias. Mm, Pero más allá de eso, pues reitero que ya el artículo 37 y complementado por el decreto 806, es posible acudir a otras autoridades públicas para garantizar transparencia e inmaculación en la obtención y en el recaudo de la prueba y, y también, desde luego, para evitar prácticas desleales, contaminantes de la prueba. Sin duda alguna, uno tendría que señalar que las personerías del Ministerio Público deben jugar un papel trascendente en, en esta, en esta materia, y de ahí que creo yo que por lo menos que lo percibo mucho en los jueces, por lo menos con los jueces que converso, de todos esos temores y ese altísimo grado de desconfianza que hay sobre la obtención de la prueba, es que, es que basados en ese artículo se solicite la intervención del Ministerio Público para garantizar dos cosas. Una es que el testigo rinda ese testimonio de manera independiente, sea desligado de la parte postulante de la prueba o del abogado que representa a esa parte. Y otra cosa que es muy factible que se esté perdiendo gracias a la virtualidad, que es el hecho de que se oigan las versiones de los demás. Entonces, es muy probable que a hoy un testimonio escuche la versión del otro, que eso es un factor contaminante y en general los códigos procesales, las calificaciones procesales tienden a reprimir. Entonces, mírese que cómo se puede acudir a entidades oficiales, no hay distinciones, por cierto. Insisto, la expresión que utiliza el artículo 37 es otro servidor público a secas, de modo que pues que así como puede ser el Ministerio Público, pudiera ser la Defensoría del Pueblo, entre otros, mmm, a los cuales se puede acudir para los efectos que estamos anunciando. Mm, en materia probatoria también hay normas, particularmente los artículos 201 y 202 sobre el interrogatorio de parte, también para la posibilidad del recaudo por videoconferencias o teleconferencias, y también destacar el artículo 236 que tiene que ver con la inspección judicial, que sobre la cual una de las novedades que trajo el Código General tuvo que ver con el carácter subsidiario de esta inspección judicial, en el sentido de que mm, solo debe hacerse inspección judicial cuando quiera que no puede obtenerse los datos eh, eh, de interés para el proceso por vía de grabaciones. Entonces, en realidad, desde el Código General le apuntó a que hubiera unos remedios y que no fuera tan exclusiva. De ahí que haya, a mí siempre me haya parecido sorprendente que el código creara como causal autónoma de nulidad
que no lo era en el Código de Procedimiento Civil, el hecho de no practicar una prueba que forzosamente debe practicarse dentro de un proceso, como lo son las inspecciones judiciales en casos como pertenencia a servidumbres, pues no tendría sentido que se intronizara una nulidad cuando la misma ley estaba consagrando unos mecanismos subsidiarios que permitían y permiten que los datos que se van a obtener vía inspección judicial se obtengan por otros medios tecnológicos que hacen parte de las TIC. Por lo demás, tal vez las otras normas que dignas de destacar en ese amplio panorama que desarrolla el Código General de Proceso son los artículos 291 y 612. Ambos tienen que ver con notificaciones de sujetos procesales. El 291 que habla de la posibilidad de notificaciones personales por vía de correo electrónico, vía mensaje de datos, con lo cual una vez más aquí vamos a insistir en que el decreto 806 lo que vino a hacer fue una legislación complementaria a lo que ya traía el Código General del Proceso. Y el 612 que tiene que ver con notificación en concreto a entidades públicas e inclusive, o sea, todo lo que son ministerios, organismos públicos en todos los órdenes y sociedades, personas, comerciantes inscritas en el registro mercantil, todas las cuales deben tener direcciones registradas para efectos de, de notificaciones judiciales. Entonces, todos esos personajes deben tener una dirección registrada y es en esa dirección donde deben surtirse las notificaciones a que hubiera lugar en desarrollo de un proceso. De todo lo anterior, pues, y perdón por la insistencia, se evidencia a las claras que ya había un marco normativo que permite obrar y utilizar las TIC en desarrollo de un proceso, así que la virtualidad no ha debido llegar tan de lleno con esta crisis, sino que de antemano. Y creo yo que de todas maneras había muchas prácticas en muchos despachos judiciales que evidencian que sí se estaban utilizando las TIC en la actividad de los procesos o en el desarrollo de los procesos. Pero bueno, lo cierto del caso es que lleguemos a la crisis y lleguemos a la crisis que nos tiene aún en este tipo de encuentros virtuales, aún los académicos como este. Y es el decreto 806 de 2020. De este decreto, pues dígase en primer orden, que es un mecanismo legislativo que adoptó el gobierno nacional, producto de la emergencia sanitaria, pero, pero, pero con un trasfondo clarísimo. Y es que estábamos en una etapa de cierre de los despachos judiciales, de no acceso a las sedes físicas por razón del confinamiento y por consiguiente la imposibilidad de los usuarios de la justicia, incluidos los abogados litigantes, que no podían tener acceso y peor aún por una parálisis de los procesos que no tenían actividad, tenían una suspensión de términos definida por la autoridad competente, cuál era el Consejo Superior de la Judicatura. Ese decreto 806 es el del 4 de junio de 2020, con vigencia transitoria de 2 años, que señala sus objetivos, que van a ser muy importantes
a la hora de la interpretación que corresponde a los funcionarios judiciales y que eh, deben ser objeto de, de resalto con frecuencia, porque teniendo en cuenta estos objetivos, eh, esas normas deben encontrar la verdadera finalidad propuesta. Esto no era gratuito y al fin y al cabo, por lo menos en lo que a mi juicio corresponde, pues es denotativo de que la virtualidad llegó fue para quedarse. Perdón. Más allá de los insistentes rumores, pues de que el 11 de enero se regresa por completo a las sedes judiciales, sí es de advertir, y no solo lo digo por mi experiencia, sino que así lo están reconociendo no solo la academia, sino, por ejemplo, el señor presidente de la Corte, en recientes intervenciones públicas reconoció que temas como el expediente digital y la firma electrónica tienen que quedarse, aun cuando se volviera físicamente y por completo a las sedes judiciales. Así que no veo cómo pudiera retrocederse en esta materia cuando, dígase de otro lado, que los esfuerzos presupuestales mayores de la rama judicial están concentrados en esa virtualidad y en la implementación del uso de las TIC. Pero bien, destaquemos entonces que el decreto 806 de 2020 se mueve sobre tres objetivos básicos. Primero, desde luego, no podía ser de otra manera, la preponderancia en el uso de las TIC. Dos, la agilización de los procesos, desde luego que con el antecedente fáctico de esa parálisis que atrás mencionamos. Y tres, la flexibilización en el acceso y la atención de los usuarios de la Administración de Justicia, que a mi modo de ver si quisiera resaltar uno más que el otro, me gustaría más este último que los otros dos. Pues la tecnología tiene que ser para agilizar, debe ser para facilitar, y con eso se cumplen los primeros objetivos que, acorde con el desarrollo de esta charla, pues ya venía diseñada en realidad por la ley. Pues esa flexibilización nos debe servir a los funcionarios judiciales, nos debe servir para tener un norte, un derrotero claro, y es que el funcionario judicial se debe al usuario. Debo decir que en el, en el fuero interno propio, creo que golpea mucho la imagen de la Administración de Justicia, ver cómo hay una actitud de resistencia y en no pocos casos de beligerancia de litigantes hacia jueces y recíprocamente de jueces hacia litigantes. Cuando se pierde ese norte que es el usuario de la Administración de Justicia. Es que esos enfrentamientos y esos tropiezos, esas trabas que, que debo confesarlo, por lo menos a mí me parecen, eh, en el mayor de los casos, casi que inventos, y de evidenciarle al usuario que la Administración de Justicia no marcha y que se acuden a expedientes para ponerle trabas, para dificultar los reclamos de los ciudadanos.
Entonces, en esa flexibilización, no se debe perder de vista que el primer garante de los derechos fundamentales de los usuarios es el juez. Y entonces, en ese sentido, eh, y anticipo, por ejemplo, eh, un criterio muy personal que con el paso de los días vengo acrecentando, y es que una de las cosas que está llamada a desaparecer es el auto inadmisorio de la demanda. Creo que sería más dúctil y más flexible, precisamente, buscar mecanismos tendientes a que el juez tome los correctivos dentro del proceso, porque, insisto, esta es una opinión con la cual no comprometo a nadie, pues ve uno con frecuencia autos inadmisorios donde lo que está haciendo es difícil la actividad de litigar y la actividad de reclamar. El derecho de acción es un derecho subjetivo que le corresponde a todas las personas, y no son los jueces los llamados a generar restricciones por esa vía. Que habrá eh, eh, demandas con defectos, siempre las habrá, pero para eso hay un director del proceso que puede encauzar perfectamente los reclamos. Y creo que la jurisprudencia ha dado algunos pasos, como es el caso de la protección constitucional frente a los excesos rituales manifiestos, porque en verdad, pues, inadmitir una demanda porque hay errores de ortografía es francamente inaudito y golpea ante todo esa la Administración de Justicia. Y si hablamos de manera personalizada, creo que mmm, afecta la imagen de, 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 quien inadmite por inadmitir, como se dice en el medio. Bueno, de ese decreto 806 voy a destacar algunos aspectos muy someramente, hacia dónde se dirigió el desarrollo de esas normas con objetivos ya indicados. Pero destaquemos en primer lugar que el decreto establece una vigencia transitoria. Ya se dijo que fue expedido el 4 de junio de 2020 con vigencia transitoria de 2 años. No me voy a meter en el tema de vigencia de la ley y el tiempo que generó alguna discusión en el principio, aunque valga destacar que en la parte emotiva, que es muy amplia la de ese decreto, eh, fue lo suficientemente explícito y reiterativo en que aplicaba a procesos en curso, que fue la primera discusión que surgió en torno a la vigencia de este decreto. Pero destaco es que entonces ese decreto tiene vigencia entre el 4 de junio de 2020 y el 4 de junio de 2022. Y hay una preocupación constante en la rama judicial de qué puede suceder en un escenario eventual el 5 de junio de 2022 si ya no tenemos el decreto 806. Debe decirse sí que hay una voluntad casi que uniforme encaminada a que se mantenga la vigencia, y en ese sentido se está ante dos posibilidades. Una, todo indica que jurídicamente el gobierno está encontrando la fórmula en virtud de la cual pudiera ampliar 1 año más la vigencia de ese decreto y paralelamente adelantar eh, el decurso de un proyecto de ley por virtud del cual se convierta en ley definitiva este decreto 806. Algunos dirán que por qué hemos dilapidado, bueno, hemos es mucha gente porque eso no nos corresponde a nosotros, porque se ha dilapidado eh, eh, ya tanto tiempo, llevamos
a prácticamente año y medio en vigencia este decreto y todavía no lo hemos vuelto a legislación permanente ni tenemos una solución para el 5 de junio del 22. ¿Por qué no se ha hecho de una vez legislación definitiva? Y hay que necesariamente hacer mención de que hay un factor político inconmensurable y la época preelectoral que en Colombia comienza 2 años antes, hace que la actividad legislativa pues tenga rumbos y tiempos diferentes y eso hace pues que se haya impedido. Quienes conocen los avatares de esos medios, pues también han señalado que la rama judicial empezó de distintos frentes, tribunales, corporaciones de jueces, federación de jueces, etcétera, etcétera, colegios de jueces individualmente considerados. Desde muchos sectores de la Administración de Justicia empezaron a hacer propuestas de reforma al decreto 806. Y todo indica es que la fórmula más factible es que se haga legislación permanente ese decreto tal cual viene, independientemente de que como cualquier ley, pues tenga sus problemas de interpretación y sus imperfecciones, sea por redacción o sea por ambigüedad, que den lugar a discusiones exegéticas. Eh, que, que siempre existirán, pues, y, y, y sobre cualquier texto legislativo y cualquiera sea su naturaleza. Pero bien, ya hablemos entonces en concreto de, de los aspectos primordiales que impactan sobre la actividad jurisdiccional. Eh, en punto de ese decreto. Pues destaquemos entre otras eh, el tema de los expedientes. En el tema de los expedientes debe decirse que la ley, no, perdón, la misma Corte Constitucional, al estudiar la exegibilidad de este decreto, o sea, la sentencia C420 de 2020, fue enfática en apuntarle a la necesidad de la implementación de los expedientes digitales. La propia Corte Constitucional mmm, generó unos protocolos en cuanto tocaba con la recepción de los expedientes que se remiten a esa corporación para efectos de revisión o eventual revisión de las acciones de tutela. A la par, el Consejo Superior de la Judicatura en diversas normas, como los acuerdos 11.532 de 2020, una circular de 18 de febrero de 2021 y finalmente el acuerdo 11.567 de 2020, se establece el protocolo para la elaboración de los expedientes digitales y o incluida la necesidad de que esos expedientes tuvieran unos estándares uniformes en la conformación de ellos. La Corte Suprema de Justicia en su sala de casación civil y luego fue replicado en el ámbito regional por la sala civil del Tribunal de Manizales a la cual pertenezco, pues en sus momentos hicieron énfasis para que esos protocolos se cumplieran. Incluso la Corte advirtió que aquellos expedientes que no se sometieran a ese protocolo serían devueltos. Entonces es importante decir que como el Consejo Superior
tiene entre sus facultades legales, según la ley estatutaria de la Administración de Justicia, reglamentar aspectos no cobijados por la ley, pues uno de ellos tiene que ver con la formación de los expedientes digitales. Tendría que poner de presente que varias dificultades que se han presentado y ahí parte de los retos que nos acompañan. Pues uno es que cuando el decreto 806 habló de expedientes, habló de expedientes híbridos. Esa expresión es fruto del hecho de que para cobijar aquellos expedientes que venían en forma física y que tenían que pasar a la digitalización. Esa es la razón de ser de la expresión, no es que se quiera como mantener hacia futuro una dualidad, que haya un doble expediente, uno digital y uno físico, porque de eso no se trata. Sino que es también llegar a la posibilidad de esa hibridez se va a mantener hasta que se logre verdaderamente el litigio en línea, porque el litigio en línea a lo que debe llegar es a que las comunicaciones que van para un proceso lleguen a ese proceso directamente. Hoy en día, ciertamente, por razón de la emergencia, estamos obrando de una manera algo arcaica, arcaica dentro de lo que es la tecnología, porque hay mucha comunicación que se está dirigiendo vía correo electrónico. Y eso, pues, como lo dicen los que saben en la materia, yo soy simplemente un lego, pero para hacer un símil que me lo entienda el auditorio, se grafica como el hecho de que los juzgados y las corporaciones, en general la Administración de Justicia, se está comunicando a hoy como antiguamente se comunicaba vía telegrama. Entonces, eso demuestra pues un grado de vulnerabilidad y de impropiedad que hace que la información se pueda dispersar y peor aún, no obtenga la finalidad. Entonces ya hay múltiples ejemplos en la vida diaria de la Administración de Justicia donde se encuentra que un correo no fue leído o un correo rebota eh, o se diluye entre tanta información porque no hay unos canales especializados para procesos, sino que al correo institucional llega absolutamente de todos. Entonces no solo llega la actividad jurisdiccional, sino las actividades extracurriculares, la celebración del Halloween, la gimnasia, las caminatas y otra serie de cosas que hasta pena me daría pues, mencionar en este escenario. Entonces la información se dispersa, entonces fácilmente en una hora llegan 100 correos y hay 10 memoriales ahí, entonces fácilmente se puede diluir la información. Pues quizás una de las críticas que uno oye mucho en, en eventos académicos es precisamente la dualidad o la multiplicidad de mecanismos de acudir a la rama judicial y en concreto a un despacho. Porque ha sucedido que con muy buena intención algunos despachos crean sus propios canales informativos. Hay inclusive pues juzgados que tienen páginas en Facebook que no sé cómo las manejan porque ahí sí que me parece dificultoso. Pero bueno, cada quien, y insisto, puede que muy bien intencionado, pero hace que generar una distorsión en el público, en el usuario, en el litigante, porque no sabe cómo se litiga en determinada parte. Y eso ha llevado a que, por ejemplo, una la forma de litigar en Pereira y otra forma de litigar en Manizales. Debo decir, y lo digo con orgullo, que Manizales
y el Distrito Judicial de Manizales es uno de los más adelantados en la materia. Y de hecho, muy rápidamente, cuando se dio la reapertura de términos judiciales el 1 de julio de 2020, buena parte de los despachos judiciales ya tenían digitalizados los expedientes, con sacrificio de los servidores judiciales, con enorme sacrificio, pero igualmente con profunda vocación. Hay otros distritos que van a media marcha, caso Pereira, por ejemplo, el Distrito Judicial de Pereira está calculando que a mediados del año entrante estaría toda la digitalización, y hay grandes ciudades, hablamos Bogotá, Barranquilla, Cali, Medellín, donde hay despachos que están en cero en digitalización. Entonces, mírese que hay unos altibajos ahí no deseables en el desarrollo de la actividad jurisdiccional y sobre todo en la dispersión de utilización de canales. Debe decirse que la ventanilla virtual que funciona en Manizales, que ha funcionado en términos generales bien, no es la misma que se desarrolla en los municipios, en la costa, pues por decir algo. Entonces, eso genera desinformación y no conduce a cumplir con el objetivo del decreto, que es la flexibilización y facilitar el acceso del usuario a la administración de justicia. Y tal vez otro problema grande, que diría yo, que se ha generado a propósito de esta digitalización, es lo que tiene que ver, y eso dicen los protocolos, es que el almacenamiento de la información debe darse a través de los repositorios transitorios OneDrive, que se ha prestado y se mantiene y uno lo vive en el día a día, con muchos problemas. Hay muchas circulares predicando buenas prácticas en el uso del OneDrive, pero es una práctica común que eso no lo ve el público en general, es el bloqueo de los OneDrive, y por consiguiente los despachos quedan unos espacios de tiempo bloqueados porque no pueden acceder a la información. Entonces ahí sí hay una vulnerabilidad que, hasta donde entiendo, se está estudiando, que va aparejado con un hecho que es tan de difícil como necesario manejo. No sé si se me entenderá, pero es el hecho de que, como los expedientes se manejan en esos repositorios, sin perjuicio que en el futuro se dispongan otros, eh, eh, para efectos de que los usuarios y los litigantes tengan acceso a la información en un expediente en concreto, hay que compartir los enlaces. Y al compartir, en la medida en que se comparta un enlace mayormente, hay mayores posibilidades de congestión en el OneDrive. Entonces ahí hay un cuello de botella que serán los técnicos los que dispondrán. Con todo, hay que decir que aquí aflora una de las dificultades eh, tradicionales que han acompañado a la administración de justicia de nuestro país, y son los mínimos con los cuales se trabaja. Y valga decir que todas esas implementaciones tecnológicas dependen de recursos. Entonces, esas coberturas, esos repositorios, por ejemplo, que estamos hablando, dependen de una capacidad, pero para aumentar la capacidad de esos repositorios, pues lo que necesitan es inversión. Entonces, eso, para hablarlo coloquialmente, el tema es de plata. Así que esperemos pues que encontremos caminos. Hay muchas ilusiones, por lo menos lo conozco, que en las altas cortes tienen esa ilusión en que salga avante en la Corte Constitucional el proyecto de ley estatutaria, que, independientemente de consideraciones particulares, pues una de las cosas por destacar es la ampliación
y la destinación de una porción justa y equilibrada para aumentar en el presupuesto nacional la participación en beneficio de la rama judicial. Esperemos pues que no solo que pase el examen de la Corte Constitucional, sino que además se materialice, porque una cosa es la norma y otra cosa es su realidad práctica y que a la hora de elaborar el presupuesto nacional se respeten esos mínimos presupuestales que de llegar a volverse realidad, pues significaría prácticamente doblar los recursos de la Administración de Justicia y a la postre, pues también depende de que esos recursos sean bien utilizados. La otra, pues el otro destacado tiene que ver con los poderes que se flexibilizaron al máximo, como que se pueden conferir mediante mensaje de datos, sin firma manuscrita o digital, con la sola antefirma, se presumen auténticos, no requieren de ninguna presentación, con lo cual evidentemente se facilita mucho su estructuración, que en realidad es consecuente con la naturaleza del contrato de mandato, que ha sido un contrato que inclusive tiene vocación consensual y debe entonces surgir y emanar su perfeccionamiento del acuerdo de voluntades entre mandante y mandatario. Pues yo no llegaría hasta el extremo de unos académicos que pregonan que debería existir, pues yo creo que sí debe haber un nexo, un vínculo jurídico entre mandante y mandatario. Eh, mm, eh, mm, de todas maneras, el decreto que venimos aludiendo mm, habla de que en ese poder se debe incluir la dirección del correo electrónico del apoderado, eh, de acuerdo con lo que se encuentre inscrito en el sistema de información del Registro Nacional de Abogados, o sea, el denominado CIRNA. Eh, mm, con lo cual valga recordar y de antes que hay que mantener actualizada esa dirección electrónica y al efecto debe hacerse la mención correspondiente a la hora de elaboración de un poder. Mm, en materia de poderes, mm, pues debería destacar dos cosas de la práctica. Y una es, y vuelvo con mi cuento y a lo mejor, gracias a lo que aquí esté diciendo, perderé amigos. Eh, eh, Creo que es inconveniente, por decirlo menos, tanta injerencia del juez hacia el poder, hacia los poderes que confieren los mandantes, que es el usuario de la Administración de Justicia, respecto de quien le interesa que lo represente, o sea, su abogado. Y en realidad debe decirse que eso no debe ser causal de inadmisión. Bueno, lo que bastaría es que haya el poder, que se satisfaga el derecho de postulación. Pero más allá de esa circunstancia, pues el juez no debe involucrarse, no debe ver todos inadmisorios porque hizo una denominación mal del proceso o peor aún, pues porque no hizo una relación de todas las pretensiones principales, subsidiarias y consecuenciales, que porque no están todas en el poder. Creo que hacia allá no se dirige la ley y creo que nunca en la historia las codificaciones procesales se han dirigido en esa forma, porque entre otras, lo único generador de nulidad es la carencia absoluta de poder, que es en lo que sí se puede involucrar el juez. El juez controla es que haya satisfacción del derecho de postulación, pero más allá sobre los alcances del mandato o hasta dónde llega un abogado en su relación con el mandante, pues es un problema ajeno al proceso.
mm, y tal vez lo otro que ha surgido en la práctica en torno a los poderes es el tema de, a propósito pues, del decreto 806, es lo que tiene que ver con poderes otorgados en el extranjero, en que están regulados bajo ciertas formalidades en el artículo 251. La práctica o en la práctica ha ocurrido que en algunos casos los jueces o hay jueces que han llegado a sostener que la reforma del decreto 806 aplica solo a poderes otorgados en Colombia. Mm, interpretación que de mi perspectiva no es admisible en virtud a que la ley o el decreto, pues con fuerza de ley, y, y al unísono la Corte Constitucional al examinar la exequibilidad tampoco hizo una disquisición de ese orden, de modo pues que no hay ninguna razón para decir que el, el poder otorgado vía mensaje de datos en cuanto provenga del exterior, tiene que cumplir con unas formalidades distintas al poder que se otorga en Colombia. Primero, insisto, porque la ley no hace tal distinción, pero y segundo, porque esa es la gracia de la utilización de los mensajes de datos. Es que el mensaje de datos facilita a todas las personas, estén donde estén. Bueno, el tema probatorio, en ese sentido, si uno resalta un grado de satisfacción de lo que facilita la concurrencia, sea de partes o sea de órganos de prueba, testigos y peritos, de los mismos litigantes. Entonces el litigio a distancia hoy en día puede facilitarse con mayores veras con estas nuevas normatividades que lo que antes era posible con el físico. Así que no hay ninguna razón pues para que uno distinga entre un poder que se mandó por un correo electrónico desde Europa a distinguirlo frente al correo electrónico que surgió en Colombia. Más allá de pues, que cualquiera está en condiciones de verificar de dónde nació el correo electrónico, de dónde se pudo enviar, desde qué lugar, pues lo cierto del caso es que no tiene ninguna razón de ser esa distinción que, insisto, no es general, pero sí entiendo que ha surgido en algunos escenarios o algunas sedes judiciales. Mm, no sé si me estoy extendiendo mucho. Bueno, claro que empecé un poco más tarde de lo esperado, pero espero que me tengan un poquito de paciencia porque voy a llegar a unos temas que auscultando con servidores judiciales generan algunas inquietudes. En materia de demanda, destaquemos rápidamente consecuente con los artículos 82 y 89 hay 82 y 89 del Código General del Proceso, hay el mantenimiento de la posibilidad de la formulación de las demandas vía mensajes de datos, solo que se dio por agregar unos requisitos especiales, como es el hecho de que se debe indicar el canal digital para notificar a las partes, se debe remitir esa demanda a la contraparte de una vez, siempre y cuando no se hayan solicitado medidas cautelares. Y tres, se debe informar la dirección electrónica que usualmente utiliza la persona a notificar, pero además debe dar a conocer la forma en que lo obtuvo y a llegar a las evidencias correspondientes. Me detengo en esta última parte porque, porque según mi visión es bastante inconveniente y tenía alguna esperanza de que la Corte Constitucional, y me perdona la expresión, le metiera la mano, porque esa es una norma que todavía no le encuentro claridad. Será tal vez por mis limitaciones, pero no veo cómo una norma fue tan invasiva de la esfera privada y de la utilización de los datos y de los datos privados.
mm, pero peor aún ha conducido a malas prácticas judiciales, porque es que ya he visto que hay inadmisiones de la demanda donde al juez no le gusta la explicación que le da la parte de cómo obtuvo un correo electrónico. Entonces, si una parte, y puede que esté diciendo algo absurdo, si una parte obtiene un correo electrónico gracias al Facebook, entonces el juez replica que por qué y cómo hizo para invadir esa esfera de la otra parte, o pedirle explicaciones adicionales o complementarias de cómo obtuvo ese correo electrónico. También he conocido otro caso donde estaba informando que era porque en conversaciones anteriores al proceso, a la formulación de la demanda, habían tenido comunicaciones vía correo electrónico y aún así tampoco le gustó al juez y dio lugar a la inadmisión para que puntualizara las razones del conocimiento acerca de, eh, la, de la forma en que obtuvo las direcciones electrónicas de los contradictores. Así que en eso pues reclamaría como mucha prudencia, porque de verdad termina siendo algo invasivo de cómo se llega. Creo pues que si hay una eh, conculcación en el tratamiento de los datos privados, pues debe generar eso unas consecuencias por fuera de proceso, incluida una eventual responsabilidad disciplinaria del abogado, qué sé yo, o acciones de responsabilidad civil si es del caso, pues en el mayor de los extremos, pero creo que los jueces deben tener mucha cautela en no ahondar en esa temática y que debe admitirse unas explicaciones muy simples en cómo se obtuvo eh, esos canales electrónicos y digitales y no ahondar en la materia para no incurrir en terrenos peligrosos. Que valga decir al margen, y ya en otras temáticas, que ese es uno de los grandes retos que agobia la rama judicial a hoy, y es el manejo de los datos. Entonces, por ejemplo, el envío de circulares a los despachos judiciales, a todos los despachos judiciales del país, y si ese correo además incluye abogados litigantes, por esa vía se le está suministrando indebidamente los datos a particulares sin existir autorizaciones de por medio. Tratamiento de datos es una cosa bastante delicada y pues la rama judicial no puede generar o abrir compuertas en terrenos muy peligrosos. Pues una prueba de esa circunstancia es, y voy a incluirme en el caso personal, es como a uno directamente, o sea, al correo institucional de Álvaro José Trejos, le llegan memoriales dirigidos para procesos. Eso no tiene ningún sentido, distorsiona la información, entre otras cosas porque uno no es el receptor de los memoriales. Una cosa es que uno lo resuelva y otra cosa es que uno sea quien recaude y recabe la información dirigida con fines oficiales. Voy mm, bueno, lo otro que debería destacar del decreto pues, es el tema de las notificaciones, pues que evidentemente se hace un énfasis para que se cumplan a través de por conducto los mecanismos electrónicos, pero con una claridad. Y es que el artículo octavo del decreto 806 determinó que las notificaciones que deban hacerse personalmente también pueden efectuarse por vía de mensajes de datos dirigidos a las direcciones electrónicas que se suministraren o que se conocieren.
sin necesidad de previos envíos físicos. Quiero resaltar es el también, para de allí seguir con el hecho de que hay coexistencia y una vez más demostrar que el decreto 806 lo que hace es complementar, no derogar, como han insinuado algunos, el Código General del Proceso. Y tenía que utilizar él también porque hay muchos casos, y sobre todo en las pequeñas localidades, en nuestra no ponderada clase campesina, que no utiliza computadores, que no utiliza canales electrónicos, pues hay muchos, o inclusive en las ciudades, hay muchas personas que nunca han utilizado computadores o no se ajustan a los sistemas, que nunca han tenido correo electrónico, entonces tenía que dejarse abierta desde luego la posibilidad de que hubiera notificaciones en físico. Pero bien, voy a hablar para no extenderme, voy a hablar voy a dejar de lado un poquito eh, todas las consideraciones sobre el decreto 806 para hacer unos casos puntuales y con esto cierro con la venia del público. Eh, eh, y estos aspectos centrales muy de la práctica son los siguientes. Uno, lo que tiene que ver con títulos ejecutivos. Pues uno de los grandes problemas que surgió con la digitalización y con la formulación de demandas por vía de ventanillas virtuales, pues tenía que ver precisamente con los anexos. Y cuál no es más importante como para un ejecutivo que el título ejecutivo mismo. Y peor aún si encontramos que la gran mayoría de los ejecutivos se basan en títulos valores que al tenor del artículo 619 son documentos necesarios para legitimar el ejercicio del derecho literal y autónomo que en ellos se incorpora. Pues no faltó que a la entrada de la virtualidad se dijera que como era un documento necesario, solo podía haber demandas fundadas, solo podía haber demandas ejecutivas fundadas en títulos valores que se presentaran físicamente y solo cuando podían presentarse físicamente es que podía ejecutarse, lo cual ciertamente resulta un absurdo. Pues bien, no cabe ninguna duda y así lo han ido acogiendo, creo yo, y aspiraría a que fuera unánime, que los juzgados y corporaciones admitieran que hay soluciones a partir del Código General del Proceso sobre esta situación. Y sin duda alguna, el principal insumo para conjurar esta dificultad es el artículo 245 del Código General del Proceso. Ese artículo va a establecer que los documentos deben aportarse al proceso en original o en copia, pero añade que las partes deben aportar, o la parte postulante de la prueba debe aportar el original en cuanto estuviera en su poder, salvo, y hago énfasis, salvo causa justificada. Pues, ¿qué más causa justificada que una pandemia y semejante crisis que nos agobia? Y mucho más si este es un factor trascendente en la economía, que es uno de los objetivos también de trasfondo en el decreto 806, era la reactivación de las actividades y por supuesto las actividades económicas, porque de ello depende todo un país. Entonces, dígase primero que debe ser admisible, que yo conozca, por lo menos hay una providencia del Tribunal de Bogotá donde aporta varios argumentos, pero que desencadenan en ese artículo 245. Diría yo que además por razones de conveniencia, no es una obligación para que no empiecen a inadmitir por eso, pero si yo fuera ejecutante, si yo fuera litigante,
pues indicaría en una demanda ejecutiva que estoy en disposición, que tengo en mi poder el original y que estoy en disposición de exhibirlo si es que así lo dispone el juzgado de la causa. Esa sería una amplia recomendación para los litigantes y tengo entendido que algunos despachos judiciales en el mandamiento de pago hacen la advertencia de que si es del caso deben mantener el original en su poder y deben exhibirlo. Veo muchos funcionarios judiciales alguna preocupación de que el hecho de que mm, al no aportarse el original se puedan generar dualidad de ejecuciones por un mismo concepto o doble cobro por una misma deuda. Y yo creo, y me van a perdonar esta expresión coloquial, es que no se puede preocupar más el velón que el dueño de la olla. Mm, en este sentido, es que si un ejecutante acude a un doble cobro, para eso está la ley contradictoria, es el demandado el que se defiende, y además eso puede traer unas consecuencias disciplinarias, penales, de responsabilidad civil, etcétera, etcétera, pues que se dilucidan en campos diferentes al proceso mismo. Ya de hecho, pues conozco que ha habido casos en los cuales, precisamente por esa dispersión que generan las ventanillas virtuales, o por lo menos conozco un caso donde hubo doble ejecución con un mismo título valor. Pareciera que fue un error de la ventanilla virtual, pero así no lo fuera, pues habrá mecanismos para corregir e incluso, pues ahí es donde el juez también, si es del caso y si tiene su conocimiento privado al respecto, donde debe ejercer las potestades de ley para tomar los correctivos del caso y adoptar las decisiones jurisdiccionales a que hubiera lugar. Mm, Tal vez otro fenómeno, y con este sí prometo cerrar, es el que tiene que ver con el desglose, los desgloses en general y el desistimiento tácito, así como los efectos del mismo. Pues debe decirse como primera medida que al tenor del artículo 116, los documentos incorporados a un proceso pueden ser desglosados de un expediente a solicitud de quien los incorporó y una vez ha precluido la oportunidad para tacharlos de falso o bien cuando se ha formulado la tacha de falsedad o se han reatribuido de falsos, ha sido desestimada. Ahora bien, si se trata de documentos contentivos de obligaciones, pues deben desglosarse bajo ciertas circunstancias. Entonces en esos casos se expide una constancia explicativa de las causas de terminación, de si hubo pago total o parcial, de las causas por las cuales terminó el proceso y de si existen otras obligaciones. Todo eso se hacía en físico y obviamente con el original del documento, el documento que reposaba en el expediente. Mm, Esa constancia correspondía al secretario del juzgado que estuviera conociendo del proceso y desde luego se hacía bajo la formalidad de la escritura. Pero ya con el expediente digital, pues tiene que cambiar, por supuesto, la dinámica y ahí se ha encontrado con una dificultad no menor. Eh, pero en realidad, pues como se trata es de generar soluciones, y debo decir que esto no es exclusivo de la cosecha mía, sino también de lo que se ha ido encontrando en la práctica, es mm, que, que pueden hacerse o acudirse a dos mecanismos, a dos instrumentos cuando se trata de ordenar un desglose. Y lo uno es que en el auto que autoriza el desglose, o en virtud del cual se ordena el desglose, se hagan las advertencias del caso con prevención de las consecuencias que se pueden suscitar. O sea, todo eso que se decía en una constancia
por conducto del secretario, ahora puede quedar plasmado en un auto. Y lo otro, y quizás más, quizás más comprometedor y de pronto más relevante, es que el desglose dispuesto de esa manera debe realizarse o debe materializarse vía mensaje de datos. Esto es, a través de un correo electrónico, ahí sí el secretario del despacho correspondiente debe dirigirle una comunicación a quien solicitó el desglose, advirtiéndole de esos, de las consecuencias propias del desglose, de lo que se deriva de allí, o sea, todas esas circunstancias a las cuales hace alusión el artículo 116. Es de advertir que consecuente con la presunción de autenticidad y como quiera que proviene de un servidor público, pues si en el correo electrónico se hacen esas advertencias del caso, pues queda comprometido el litigante. El litigante pues no puede obrar ya tan tranquilamente, más allá de que la contraparte sepa o no sepa, o de esas condiciones del desglose, pues eso compromete al litigante y puede servir para eventualmente mm, mm, generar responsabilidades. Colateralmente, y unido a ello más bien, está el tema del desistimiento tácito previsto en el artículo 317, que es la antigua caducidad o prevención de la instancia eh, mm, por el hecho de la inactividad. Es una sanción de carácter procesal cuando se detecta una inactividad según las particulares circunstancias que se regulan al artículo 317, perdón, en lo cual no me voy a detener. Hay que detenerse si es en las consecuencias. Y es que, producido el primer desistimiento tácito, la demanda nueva no se puede formular antes de transcurridos 6 meses desde la ejecutoria de la providencia que decreta el desistimiento tácito. No quiere decir que la sanción conlleva a que no pueda formularse de inmediato una nueva demanda, más allá que el desistimiento trae aparejado la interrupción de la prescripción, la inoperancia de la caducidad, etcétera, etcétera. Y lo otro, que también prevé el artículo 317, es que si se llegara a decretar por segunda vez un desistimiento tácito entre las mismas partes y en ejercicio de las mismas pretensiones, da lugar a la extinción del derecho pretendido. Entonces, un primer desistimiento no puede formular una nueva demanda por los mismos hechos y pretensiones en 6 meses, y si se da una segunda vez, ahí sí se da ya la caducidad, llaman algunos, o extinción del derecho. Mm, mm, lo cual trae aparejado, en el primer caso, parálisis de los efectos jurídicos, por llamarlo de alguna manera, parálisis temporal de los derechos del acreedor para el caso que nos ocupa, y en el segundo caso, pues la extinción del título mismo. Es que el título deja de tener relevancia jurídica. Hay bastante preocupación, percibo, entre los servidores judiciales a este respecto, de cómo conjugar estas situaciones. Eh, eh, y aquí creo que sugeriría un remedio análogo al insinuado con el desglose en general. Y es que el auto hace la advertencia, o sea, cuando se decreta el desistimiento tácito, el auto que decreta el desistimiento tácito debe hacer la advertencia expresa, pienso yo, advertencia expresa sobre las consecuencias, o sea, que no puede presentar la demanda, o sobre la extinción del derecho si es que hablamos del desistimiento repetido o por segunda ocasión. Mm, ya gracias a la tradición oral, he escuchado que ya se detectó un caso muy cercano en el cual
decretaron desistimiento tácito, a los 15 días estaba presentando una nueva demanda, con el mismo título, por los mismos hechos, las mismas pretensiones. Y, y eso pues causa cierto escozor, y tiene que causarlo, pues porque de todas maneras no deja de ser un acto de deslealtad y de elusión a los efectos jurídicos de una decisión jurisdiccional. Con todo, entonces, primero debe hacerse la advertencia. Y no estaría de menos que también, consecuente con lo que atrás se dijo, es que a través de un correo electrónico, para eso se tienen los canales digitales, se dé la orden en el auto de que se haga la comunicación al demandante de que no puede hacer esa formulación dadas las consecuencias jurídicas del desistimiento tácito. Por lo menos eso lo que creería que se puede encontrar como solución, con lo cual, por cierto, y valga decir que si algo a algo nos lleva la virtualidad, es a ser bastante recursivos. Aquí hay que ser imaginativos, y imaginativos en el respeto de los derechos procesales de las partes, manteniendo la igualdad, por supuesto. Mírese cómo los funcionarios han sido bastante hábiles, por lo menos en muchos casos de los que conozco, y cómo puede haber dualidad de medios, por cierto, que faltó mencionar. No son pocos los casos en los cuales, así como sucedió al inicio de esta charla, que hubo un problema tecnológico del cual todavía desconozco la respuesta de qué ocurrió. Pues mírese que esto perfectamente puede pasar en una audiencia, y en muchos casos entonces se puede dar. De hecho, ya en algún salvamento eh, de la Corte vía tutela, admitió que era viable la intervención telefónica de una parte. He conocido casos en los cuales se daña la comunicación en la plataforma que se utiliza, y se acude a otro medio complementario como es vía WhatsApp. Pues vía WhatsApp se hace la comunicación con la parte que interrumpió, entonces con los datos personales se puede encontrar ese mecanismo subsidiario. Todo eso tiene que ser necesariamente una elongación de lo que es la flexibilización para facilitar el acceso de los usuarios a la administración de justicia. Muchas gracias. Doctor Álvaro José, muchísimas gracias por esa exposición tan interesante con respecto a la normatividad en materia procesal, y especialmente en el tema de virtualidad con respecto a los procesos civiles, que si bien es cierto, usted ha dicho procesos civiles, pues el decreto 806 está en la jurisdicción laboral, en la jurisdicción administrativa, inclusive en la penal, pues donde pues ahí está muy marcada la oralidad, pues, y la virtualidad en algún sentido, ¿cierto? Pero este decreto 806 sí lo permea absolutamente todo, ¿sí? No sé si alguno de los participantes, que aún tenemos 30 participantes, quisiera algún aporte o alguna pregunta para el doctor Álvaro José, pues puede abrir su micrófono. No sé si, Andrea, si lo podemos permitir para que puedan activar sus micrófonos, y alguna Sí, intervención sería creo que excelente. todos están ya activos y si algo no, por favor levantar la manito entonces, pero creo que todos están activos. Bueno. Bueno, perfecto. Entonces, si algún participante quiere tener alguna corta intervención o alguna pregunta para el doctor Álvaro José, pues este es el momento y la oportunidad para hacerlo. A ver quién es quién se anima. Rápido, perdón. Ya, sigo yo. ¿No? Sí, sí, bien pueda, claro. Gracias. Quisiera formular una pregunta al doctor Álvaro José en el sentido de, la pregunta la hago porque ya tuve un caso puntual, y es que en una persona jurídica, dentro de la inscripción en Cámara de Comercio, dentro de su registro mercantil, indica en el mismo que no permite que la notificación se le haga por el correo electrónico que tiene formulado dentro de esa inscripción en la Cámara de Comercio.
Esa situación, hoy en día, un juez que se encuentra frente a ese problema, ¿la puede admitir o puede no atender esa no notificación vía correo electrónico porque así lo manifestó en la inscripción en el registro mercantil? Pero escúcheme, o sea, el registro, o sea, el certificado de existencia de representación advierte que no Advierte que recibe, no admite notificaciones por el correo electrónico. no admite, o sea, aplicó, si me permiten, como la voluntariedad del CEPACA, de si uno permite o no notificaciones vía correo electrónico. Pero a mí me parece que esa inclusión es ilegal. O sea, yo creo que eso es inoponible. Se me ocurre pues así, entrar, no sabía que, que se incluyera y sobre todo se admitiera en el registro. Voy a investigar con Cámara de Comercio, pero porque entre otras, y lo digo como representante del Colegio de Jueces, en la Cámara de Comercio son bastante meticulosos a la hora de ese tipo de inscripciones que de alguna manera afloran como en contrariedad a la ley. Déjeme decir que tanto en el artículo 291 como en el 612 se genera, es la obligación legal de tener una dirección electrónica dispuesta y está señalando cuáles son los sujetos, incluidas las personas jurídicas. O sea, las personas jurídicas deben tener esa dirección electrónica y por consiguiente es por lo que me atrevo a aseverar categóricamente que es ilegal ese agregado que allí se tiene. Gracias, doctor Álvaro José. Yo quisiera hacer otra pregunta, pues si me lo permite el auditorio. Sí, señor, bien pueda, claro que sí. Doctor, de acuerdo a la explicación o a la normatividad que usted inicialmente introdujo dentro de la charla, podríamos pensar que esos 4 meses, esos casi 4 meses que estuvimos en una actividad judicial externa totalmente paralizada, porque usted lo manifestó que internamente sí hubo mucho movimiento dentro de la rama judicial, pero que externamente nos perjudicaba directamente a los litigantes. Esa situación no se debió haber dado porque existían las herramientas tecnológicas para que eso inmediatamente se presentó, se hubiera subsanado en menos de 15 o 20 días. Yo creo que sí. O sea, yo sí me uno a las voces y déjeme decir que había mucho funcionario judicial que pregonaron porque se renovaran muy pronto los términos. Entonces, porque valga decirlo en este instante, es que si hay alguien perjudicado hoy en día con suspensión de términos, es el mismo funcionario. Yo sé que externamente se cree que el funcionario eh, se cree que queda más tranquilo sabiendo que sus términos no están corriendo, pero no, porque eso simplemente lo que conduce es a represamientos y cuando se reanudan los términos judiciales, los volúmenes de trabajo se incrementan. Entonces, a quien primero golpea en realidad, más allá pues de condiciones de vida de los litigantes a quienes respeto, eh, funcionalmente afecta mucho a los servidores judiciales. Eh, pero digamos pues que herramientas se había. Ahora, digamos que sí podía haber pues, porque a todos nos cogió por sorpresa, y digamos que sí podía haber pues un lapso, lo que pasa es que sí creo que se extendió mucho. Entonces, digamos que si se trataba, porque eso sí se empezó a estudiar de inmediato, cómo solucionar. Entonces, y déjeme decir que el Consejo Superior tenía infraestructura personal para acometer un plan de choque, pues creo que sí se hubiera podido en mucho menos tiempo acometer soluciones para que se reabriera. Insisto que desde la misma rama judicial había voces en el sentido de que no podía darse una suspensión de términos bajo las circunstancias acotadas porque se trataba de un servicio público. Déjeme decir, pues además que en ese interregno hubo la apertura de ciertas actividades, o sea, gradualmente
se permitieron ciertas actividades, lo que evidenciaba que sí había cosas por hacer. Entonces, creo yo, y creo esto, insisto, no comprometo a nadie, creo yo que sí ha debido ser mucho más rápido. Le doy un lapso ahí de un mes, pues, por toda la sorpresa que a todos nos generó un semejante confinamiento y todas las dificultades personales, familiares, salutarias que sobrevinieron, pero sí, sí había que actuar con prontitud y merced a que había herramientas legales como las que se anunciaron. Gracias, doctor Álvaro. No sé si alguien más, de pronto algún último participante que quiera hacer alguna intervención. Es el momento. Bueno, al parecer no, doctor Álvaro, yo sí me quedo con la flexibilidad que usted mencionó de parte de los funcionarios judiciales y lo hemos visto en las audiencias. Inclusive el juez más cuadriculado tiene que acceder a ciertas cosas porque la tecnología lo obliga, ¿sí? Lo obliga, WhatsApp, llamadas telefónicas, una cantidad de cosas. Y pues mirando ya el panorama a futuro, pues estamos en algún grado de incertidumbre a junio del año 2022 con respecto a qué va a pasar con el decreto 806, ¿cierto? Y cómo vamos a quedar, si esto sí, la virtualidad se va a quedar, si va a ser permanente, si no, o cuál va a ser el escenario a partir de junio, ¿cierto? Entonces, mientras tanto, seguir disfrutando de ese decreto 806 de la virtualidad, muchos trabajando desde la casa, otros ya trabajando desde oficina, pero gracias a Dios trabajando. Así es. Doctor Álvaro, gracias, infinitas No, gracias por su muchas gracias. deferencia y ojalá pues nos pueda seguir acompañando en futuras Claro que sí. tertulias del capítulo Desde que Acontencia de la tengan ciudad de la Manizales. paciencia Feliz conmigo, noche para todos. estaremos. No, la tuvimos. Hasta el final, doctor, estuvimos ahí casi 35 personas conectadas. Entonces, Muchas gracias. se nota que estuvo muy interesante la charla. Ahí nos están escribiendo en el chat que muchas gracias y bueno, feliz noche para todos y que Dios los bendiga. Muy amables. Feliz noche. Que estén muy bien. Hasta luego. Muchas gracias. Adiós. Andrea, mil gracias. Cuídate. Mucho gusto, doctor, igualmente. Gracias, hasta luego. Bueno, hasta luego. Hasta luego.